¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Lalo Durán, esperando estés teniendo un excelente día. De antemano agradeciendo ese buen like que siempre nos dejas y al mismo tiempo invitándote a que te suscribas a tu canal. Es martes 18 de marzo del 2025. Y vámonos con la información porque el día de hoy el senador Fernández Noroña le pone tremendo cerradón de hocico a Ricardo Anaya, pero también se llevó entre las patas al saco de pus. Y es que fíjense, todo esto surge desde el día de ayer cuando la presidenta Claudia Sheinbaum hablaba de este caso lamentable, lo que está sucediendo allá en Teuchitlán, Jalisco. Pero decía la presidenta Claudia Sheinbaum, aquí hay dos temas: primero, lo que realmente sucedió, y segundo, lo que la oposición está aprovechando, esta politiquería, toda esta campaña. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum los llamó carroñeros. Esto no les gustó para nada. Obviamente hubo reacción de Ricardo Anaya y de Javier Lozano, el saco de pus, pero el día de hoy el senador Fernández Noroña les da tremendo cerradón de hocico. Y fíjense, antes de pasar a ver lo que sucedió, yo quiero mostrarles una buena noticia, porque en medio de todo esto hoy sale una buena noticia. Y es que fíjense, el día de hoy Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, sostuvo una llamada con Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Y hay algo bueno. Resulta que el día de hoy se da a conocer que llegaron a un acuerdo del cese al fuego. Y buscan una paz duradera. Esto es lo que se da a conocer. Incluso el día de hoy Donald Trump hace público esto desde su cuenta de Twitter, en donde él escribe lo siguiente: mi conversación telefónica del día de hoy con el presidente Putin de Rusia fue muy positiva y productiva. Acordamos un alto al fuego inmediato en toda la energía y la infraestructura, con el entendimiento de que trabajaremos con rapidez para lograr un alto al fuego completo y en una última instancia el fin de esta horrible guerra entre Rusia y Ucrania. Esta guerra nunca habría comenzado si yo hubiera sido presidente. Se discutieron muchos elementos en un contrato de paz, incluyendo el hecho de que miles de soldados están siendo asesinados, y tanto el presidente Putin como el presidente Zelensky desean que termine ese proceso. Este proceso está en pleno vigor y efecto, y esperamos por el bien de la humanidad que logremos el objetivo. Fíjense nada más, la verdad es que entre tanto que se está viviendo el día de hoy en todo el mundo, pues una noticia buena. Parece que ya se avecina el final de la guerra entre Ucrania y Rusia. Parece que ya por fin habrá paz. Ellos llaman una paz permanente, una paz duradera. Ahora sí, vámonos a ver lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer en la conferencia, porque a raíz de esto es cuando el saco de pus y Ricardo Anaya pues no aguantaron y abrieron la bocota para responder, pero el senador Fernández Noroña se las volvió a cerrar. Fíjense, esto es lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum sobre esta campaña que han usado, ataque que han hecho al gobierno, obviamente valiéndose de esta tragedia de Teuchitlán, Jalisco. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta. El segundo tema, pues es toda esta campaña que tiene que ver también con lo que ocurrió en la puerta de Palacio Nacional el sábado, como bien lo comentas. Por eso lo vamos a tocar mañana, para que no se confundan los dos temas, porque si no después dicen que no hay sensibilidad y que estamos hablando de la campaña. No, una cosa es la atención al delito de desaparición y la otra es esto. Y en efecto, ahí vamos a encontrar cómo particularmente las personas que querían golpear la puerta de Palacio ni siquiera venían directamente en la marcha. Es un grupo distinto. ¿Quiénes son y todo? Pues ya corresponde hacer las revisiones. Esa es una parte. La otra parte, pues es todos estos grupos de la oposición, calderonistas, muchos de ellos, que fueron parte del gabinete de Calderón, que de manera hipócrita ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad pues son parte de una campaña en contra del gobierno. Entonces es otra cosa. Entonces hay que tocarlo en su justo término y también decir quiénes son, cómo lo están haciendo, y cuáles son sus razones. Y también muchas otras cosas que también no son ni siquiera directamente de México, porque muchas de las campañas que vienen en la red social ni siquiera son
desde nuestro país, sino que vienen de fuera. Fíjense, esto es lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella se refería a ciertas personas como calderonistas por haber trabajado en el gobierno de Felipe Calderón. Obviamente se refiere directamente al saco de pus, pero también habla de carroñeros. Y este saco se lo puso Ricardo Anaya. Y es que fíjense, también el día de hoy en la conferencia, esta persona estuvo para dar un informe de cómo activan las granjas de bot para crear toda esta campaña. Mismas granjas de bots que usaron contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque esas cuentas que habían estado dormidas desde hace 4 años, en los últimos 4 días las empezaron a activar y empezaron a recircular estos nuevos hashtags de narcopresidenta Claudia y narco expresidente AMLO. Todo esto, además también de México en luto. Estos son los nuevos hashtags que se empezaron a hacer tendencia, obviamente con ayuda de estas cuentas bots que utilizaron contra el presidente López Obrador y que habían permanecido dormidas, pero ahora las vuelven a activar. Fíjense, esto es lo que dijo también esta persona que estuvo rindiendo este informe el día de hoy en la conferencia, porque él habla directamente de Javier Lozano. Vamos a escuchar. Tenemos otros prianistas que se suman a la guerra sucia o personajes públicos, Laura Zapata, Javier Lozano. Recordemos que estuvo en el gabinete de Felipe Calderón, Ricardo Alemán. Esto es lo que dijo esta persona, vaya, él sin pelos en la lengua diciendo y nombrando a Javier Lozano. Pues resulta que el día de hoy este señor Javier Lozano, el saco de pus, desde el programa de Carlos Alarraqui, pues responde y dice: si te refieres a mí por haber trabajado con Calderón, dice orgullosamente del gobierno que hicimos. Fíjense, cuando él dice es que me duele lo que está sucediendo y dice que está orgulloso del gobierno que hizo con Felipe Calderón, orgulloso de toda esta matanza, orgulloso de haber sumido a México en una guerra sangrienta contra el narco, entre comillas, porque estaban contra unos pero a favor de otros. Fíjense, vamos a escuchar lo que dijo el saco de pus, porque obviamente pues este señor tratando de responder, pues la verdad es que se tira más duro. Vamos a escucharlo. Orgullosamente formé parte de un gobierno que, ¿qué cree? Desde el día 1 dio la batalla contra no se casó con el crimen organizado. Eso nos distingue a ustedes, claro, respecto de lo que hicimos nosotros. A lo mejor con insuficiencias y deficiencias, pero Calderón le entró de lleno a los madrazos para tratar de proteger a las familias mexicanas. Y ustedes, por su maldita política pública de abrazos y no balazos, han hecho de México, como lo dijo Beatriz, un auténtico cementerio. Y hoy me mencionó en la mañana un baboso que tienen ahí de vocero, no sé qué chingados, ¿no? Y mencionó a Laura Zapata y a no sé quién, como parte de esta campaña. Yo no soy parte de ninguna campaña, no me puse de acuerdo con nadie, no me pagan por Juan? Esto. Juan. Se lo póngalo, para que vean, ¿de dónde sacan que yo soy parte de una campaña o que me van a pagar como fuera un troll, un bot? Tengo nombre y apellido y así me ostento en las redes sociales. Perdón, asuman que hay crítico. Perdón, y tienes profesión. Pues, fíjense, nada, profesión de lamebotas de Felipe Calderón, solamente que esa sea su profesión. Fíjense, y es que cuando esta persona nombra a Javier Lozano, habla pues de Calderón, o sea, de calderonistas que trabajaron en el gobierno de Felipe Calderón, pero hablan de estas cuentas como la de Laura Zapata, como la de Javier Lozano, como la de Lili Telles, que son cuentas sí reales de personas de la oposición, pero que son los que empiezan a circular esta narrativa, estos hashtags, y son los que lo activan y de ahí vienen todos los bots. Obviamente, esto pues no nos quieran ver la cara de tontos. Ahora bien, también Ricardo Anaya el día de hoy respondió, porque recuerden también la presidenta, pues les dijo carroñeros. El día de hoy Ricardo Anaya en una entrevista, pues la verdad es que se exaltó Ricardo Anaya y dijo que él no era ningún carroñero, que a él sí le duele lo que pasa en México. Fíjense, vamos a escuchar. Miren, carroñero es no reconocer la magnitud del problema. Carroñero es no recibir a las madres buscadoras. Carroñero es no ponerse del lado de las víctimas. Carroñero es minimizar lo que está sucediendo. Carroñero es no convocar a la unidad nacional para resolver el problema y dedicarse a insultar a los opositores. Fíjense, la magnitud del problema ya es difícil de comprender. Existe un registro de personas desaparecidas desde hace aproximadamente 70 años. Este registro empezó en 1952. La mitad
de todas las personas desaparecidas que están en ese registro, desaparecieron durante el sexenio de López Obrador y lo que va de la actual administración. La mitad. Es decir, prácticamente en un sexenio se ha acumulado lo que se había acumulado en más de 60 años. De ese tamaño es la crisis de personas desaparecidas en nuestro país. Entonces, carroñero es no ponerse a trabajar para resolver el problema y andar insultando a los demás. Nosotros sí estamos del lado de las madres buscadoras, sí estamos del lado de las víctimas y sí queremos que se resuelva este gravísimo problema. Fíjense lo que dice Ricardo Anaya. Aquí también vamos a aclarar una situación, porque él da estos datos que, fíjense, son ciertos entre comillas, son como que verdades a medias. Porque él dice, desde que se lleva registro de los desaparecidos, la mitad de todo este registro se dio en el sexenio de López Obrador y Claudia Sheinbaum. Pero no dice que la mitad de estas desapariciones se dan en el estado de Guanajuato y en el estado de Jalisco, gobernados uno por Movimiento Ciudadano y el otro por Acción Nacional, por el PAN. Ahora, tampoco dice que en el gobierno de Felipe Calderón no había desaparecidos. No, pues porque ahí los remataban. Ahí decían, es mejor, incluso hay una grabación donde Felipe Calderón dice, es mejor que estén, o sea, dice, es mejor darles, no quiero decirlo porque luego hay temas de censura, pero mismo Felipe Calderón da la orden de que no los dejen vivos, o sea, que los rematen. Entonces, también que diga esos datos. El día de hoy el senador Fernández Noroña, en una conferencia de prensa, le responde a Ricardo Anaya, pues porque ahora resulta que a ellos sí les duele lo que está sucediendo en México. Fíjense nada más, pero no decían esto cuando Calderón emprendió pues todo esta guerra, sumió a México en la desgracia, la verdad es que fue lamentable. Ahí sí no les dolía. Incluso cuando había menores que caían, decían, son daños menores, son daños colaterales. También esta famosísima frase de Felipe Calderón. Vamos a escuchar de qué manera el senador Fernández Noroña le da tremendo cerradón de hocico a Ricardo Anaya. Buenos días, presidente. Preguntarle, finalmente, a raíz de este adjetivo de carroñeros, hace unos momentos el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, estaba respondiendo que carroñeros son los que no se ponen del lado de las víctimas, carroñeros son los que minimizan el problema, y bueno, en particular a usted le hacía un llamado, ¿verdad?, a ponerse del lado de las víctimas, y también en su viaje a representar a todos los senadores y no solo a los de su partido. Me gustaría saber qué le responde usted por una parte, y por otro lado preguntarle también las iniciativas que va a presentar la presidenta Sheinbaum respecto a este tema en particular, ¿serán recibidas como Cámara de Origen aquí en el Senado? Y si el objetivo es sacarlas antes de que concluya el periodo ordinario el próximo 30 de abril, tomando en consideración que se atraviesa Semana Santa. Gracias. Pues me da mucho gusto que el senador Anaya sea tan crítico consigo mismo, porque no recuerdo que haya dicho nada cuando García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno usurpador de Calderón. No recuerdo que haya dicho nada de las decenas de personas asesinadas en retenes militares cuando el usurpador decía que eran daños colaterales. Y cuando mataban a niños y niñas, yo les preguntaba si eran daños colaterales menores. Me da mucho gusto que se critique de no haber dicho nada de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ni del baño de sangre que hicieron ambos gobiernos, el usurpador de Calderón y luego el que mucho aplaudía a él, de Enrique Peña Nieto. Qué bueno que haga un análisis crítico y plantee por primera vez en su vida ponerse del lado de las víctimas, aunque lo haga de manera hipócrita, porque nunca le han interesado las víctimas del país ni el pueblo de México. Este es el sentido de su voto todas las veces que ha sido legislador. Todas sus votaciones son en contra del pueblo de México. Esa parte yo no la represento, no puedo representarla. No puedo representar a los traidores a la patria, no puedo representar a los que usan el dolor y el sufrimiento de quienes buscan a un ser querido para lucrar políticamente con ello. No puedo representarlos. Admito que esa parte no la voy a representar en mi viaje a Estrasburgo. Sobre lo que vendrá... Fíjese lo que dice el senador Fernández Noroña, porque la verdad es que tiene mucha razón. Él va a viajar a Estrasburgo a representar a la Cámara, a los senadores de México.
le pedían que, porque el mismo Ricardo Anaya decía, es que tienes que ir a representar a todos los senadores, no solo a los partidos. Dice Fernández Noroña, yo no voy a representar a este tipo de senadores, a este tipo de personas que utilizan una desgracia como lo que se está viviendo en Teuchitlán, Jalisco, pues para sacar raja política, para hacer politiquería, para usarlo de golpeteo. Como lo dijo la presidenta, son carroñeros. Y vaya que qué cinismo criticar cuando el que era su secretario de seguridad está en la cárcel por estar involucrado con el crimen organizado. O sea, fíjense, todavía aquí Javier Lozano dice orgullosamente de haber trabajado en el gobierno de Felipe. Oye, García Luna está en la cárcel orgullosamente. Fíjense nada más el cinismo, la desvergüenza de esta oposición. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales donde igual subimos toda esta información. Me da mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.